Buenas tardes, licenciada. Vamos a explicar lo que es el tema 1, la pedagogía social y los fundamentos de conceptualización. Bueno, vamos a hablar de la etimología del verbo de lo que es educación. La palabra educación viene del verbo latino educare, que significa criar, alimentar, y viene de la idea de nutrir, que sería lo que es el alimento material o espiritual. También tenemos otro concepto que es el ex educare, que equivale a extraer hacia afuera, de adentro hacia afuera. Si bien esas aceptaciones de la educación nos dice que va a incorporar en lo que es educar, va a incorporar conocimiento material que al sujeto le va a ayudar en el proceso de lo que es su vida, en la edificación de un mundo cultural y de aprendizaje. Y lo que es el educare va a extraer dichos conocimientos que ya no le va a servir en el proceso de su aprendizaje, que ya se ha vuelto obsoleto, de tal manera que va a pasar a dejar de ser importante. Continuando con lo que es educación, la educación es un proceso interior de formación del hombre, que realiza esta acción consciente y creadora donde el sujeto se educa y bajo la influencia del mundo exterior y estímulo del ambiente sociocultural en el que se encuentra, va a ir educándose. Tenemos que entender que la educación no solo es en el colegio o en las escuelas, sino que viene desde nuestra niñez. Cuando nos formamos en un núcleo familiar, vamos a ir adquiriendo lo que es toda la cultura de nuestra familia, vamos a ir aprendiendo en base a lo que ellos saben, y con el tiempo esto es un proceso en el cual hay fases y actividades que conducen a un resultado. Como bien mencionaba, la educación viene desde que somos niños y va a ir así hasta nuestra vida actual, en nuestra adultez. En esta etapa ya somos universitarios y ya vamos a adquirir conocimiento científico. Nos estamos formando en un conocimiento científico. Bueno, la acción consciente nos dice que es la verdadera educación que nosotros queremos adquirir. Esto se basa más que todo en el estímulo que nosotros vamos a hacer conscientemente de lo que sí queremos aprender y lo que no queremos aprender. En este caso sería como trabajadores sociales, vamos a adquirir conocimiento todo lo relacionado con la área. Más no así vamos a adquirir conocimiento en cuanto a lo que sería economía o otras áreas que no van de acuerdo a nuestra percepción como trabajadores sociales o que no nos ayuden en nuestra formación. El estímulo del medio sociocultural, si bien para tener una buena educación o un buen aprendizaje se necesita armonizar nuestro ambiente de trabajo o nuestro ambiente en el cual nos vamos a educar, y esto se hace desde que somos niños, desde que entramos a primero nidito, donde las maestras buscan que los niños aprendan a su ritmo y en un espacio adecuado. Y ya como estudiantes universitarios también nos van a presentar lo que sería aulas, donde nosotros vamos a estar escuchando a un docente, y de tal manera que nosotros no vamos a tener, por así decirlo, distracciones. En las aulas están prohibido comer, está prohibido agarrar lo que es el teléfono móvil, porque si bien se menciona es una distracción. Pedagogía social y educación social. La pedagogía viene del griego antiguo, pedagogos. La pedagogía es un término que hace referencia al conjunto de saberes vinculados con la educación. Y lo social, por su parte, es aquello perteneciente o relativo a la sociedad, el conjunto de individuos que forman parte de una misma cultural y que conforman una comunidad a través de sus interacciones. La pedagogía social. Se entiende a la pedagogía social como el proceso a través del cual se va a ir formando al hombre como ciudadano, rescatando sus valores morales
el cual ya vienen desde, que ya son parte de su género, y eso le va a dar la posibilidad de integrarse cultural y socialmente a la sociedad. La pedagogía va a ir relacionada con lo que es la educación para la socialización, porque se sabe que el hombre es un ser social por naturaleza y no puede vivir sin socializar con las demás personas, con seres iguales a él, para, para su supervivencia y su bienestar mental. Eh, de un modo general decimos que la pedagogía es la ciencia práctica, social y educativa no formal que fundamenta, justifica y comprende la normatividad más adecuada para la prevención, ayuda y reinserción de quienes pueden acceder eh, a lo largo de toda su vida, deficiencias en la socialización o en la satisfacción de sus necesidades básicas que van a ir amparadas por los derechos humanos. La educación social es una parte, es una práctica educativa que va operando sobre lo que lo social define como un problema. Atiende a la producción de efectos de la inclusión cultural, social y económica. También tiene una relación con las políticas sociales. Se enmarca en el campo profesional la práctica educativa que desarrollan los profesionales, los educadores sociales desde la pedagogía. Entonces vamos a entender a la educación social como una forma de intervención social que se llevará a cabo desde estrategias y contenidos educativos con el objetivo de promover el bienestar social y mejorar la calidad de las personas en general. Y especialmente la resolución de problemas de aquellos grupos marginados que están fuera del sistema. La siguiente diapositiva. La diferencia entre pedagogía social y educación social es que los dos, tanto como pedagogía como educación social, tienen como objeto material de trabajo a la persona, pero no como un ser individual, sino a la persona en la sociedad. La pedagogía social es una ciencia matriz, disciplinar y materia académica. La educación social es campo de prácticas educativas en el marco social. Entonces, los educadores sociales lo que hacen es diseñar, planificar, desarrollar y evaluar las acciones educativas. Y los pedagogos sociales o la pedagogía social fundamentan, justifican y analizan y comprenden las intervenciones sociales. También se dice que la pedagogía social es una ciencia teórica que en tanto que su fin es descubrir y analizar lo que es la educación. Bueno, siguiendo con el tema, ahora tocaremos los antecedentes de la pedagogía social que se da entre el siglo XVIII y XIX. Para comenzar con la pedagogía clásica, esta concepción social de la educación inicia principalmente con Platón y Aristóteles. Por su parte, Platón dice que la idea radical de la educación es que el hombre para llegar a serlo necesita del hombre. Es decir, que solo no podemos formarnos como individuos, ya que necesitamos de otro hombre para aprender. En el caso de Aristóteles, quien se caracterizó por ser más realista y más conservador, se enfoca más en la educación recibida desde el nacimiento, en la familia, y también recibida por el Estado. Después nos pasamos a otro, que es la pedagogía medieval. En la Edad Media no se produjo una teoría social como tal, autónoma, respecto a la educación, ya que toda la vida especulaba y se sustentaba en la teología, en la iglesia. Y después, en la pedagogía moderna, ya avanzando un poco más, Comenio pide que pide que la educación se extienda a todos los hombres, sea cual fuera su condición social y económica. Él decía que la educación debía ser para todos, pues debía primar sobre todo, debería ser un derecho. Pestalozzi era un pedagogo suizo. Este fue considerado como un verdadero fundador de la pedagogía social.
y fue un luchador por las clases populares de su país y concibe la educación como un derecho humano y un deber social. Y para él, sobre todo, la familia era lo fundamental en cuestión de educación. También decía que la educación en colectividad es ideal para el desarrollo de la mente y del espíritu. Y también decía que era muy importante cultivar los valores en las personas, de manera que se pueda construir una sociedad justa y feliz. Después tenemos la pedagogía contemporánea, que en este caso Natorp establece la base de la pedagogía social en una serie de elementos básicos como son la creación de una conciencia comunitaria, la eliminación de estas diferencias sociales que habían y la democratización de la educación, entre otros. Eh, Siguiendo, ahora Pestalozzi y su aportación a la pedagogía social, como ya habíamos mencionado un poco, fue un pedagogo suizo con una gran incidencia en la pedagogía social. Está considerado como un verdadero fundador en la educación. Para este autor, la educación en colectividad es ideal para el desarrollo de la mente. En su teoría de la educación social se basa en un realismo más social y al propio tiempo en un humanismo que lleva a un ardiente deseo de bienestar social para todos y por consiguiente de justicia social. Subraya que el valor formativo de la vida es la educación, pero a través de la voluntad. La obra pedagógica social de Kolping en 1813 y 1865. Kolping fue un sacerdote católico preocupado por el mundo obrero en el siglo XIX. El éxito de la idea de Kolping consistió en diseñar un proyecto educativo que fuera capaz de armonizar la vinculación que había en la iglesia con la formación social y también la solidaridad en la familia. Lo que buscaba era un recurso para solucionar estos problemas de la sociedad, que en ese entonces había mucho problema del individualismo. Se busca en la educación un recurso para solucionar todos estos problemas en la sociedad que estaban acusadas de que había mucho individualismo. También la pedagogía establece como ideal la comunidad frente al excesivo acento del individualismo. Así es que esta circunstancia contribuyó asimismo al florecimiento de lo que es ahora la pedagogía social. Va a seguir mi compañera. Objeto de estudio de la pedagogía social. Su objeto de estudio son los fenómenos relacionados con la educación. Esto permite relacionar interrogantes y aportaciones en un amplio campo de las problemáticas sociales actuales. Objeto material. El objeto material de la pedagogía es el ser educando del hombre, es decir, la educabilidad. El objeto formal es el estudio de la fundamentación, justificación y comprensión de la intervención pedagógica en los servicios sociales, mediante los cuales se cumplen las funciones básicas de la pedagogía social, como ser la prevención, ayuda y reinserción. Funciones de la pedagogía social. Vamos a mencionar 3 funciones principales de la pedagogía social. Como primera función tenemos la acción preventiva. La acción preventiva es una anticipación para evitar que los usuarios se disocialicen. En este sentido, la prevención refuerza o compensa. Como segunda función tenemos la ayuda. La ayuda se ofrece a quienes están en alto riesgo social. Los modos de ayuda son múltiples. Como tercera función tenemos la reinserción. La reinserción se da mediante terapia o curación
como remedio a conductas desviadas, como restablecimiento de la conformidad normativa y como corrección. Vamos a mencionar algunas problemáticas sociales actuales y propias de la pedagogía social, como por ejemplo las problemáticas de migración, las nuevas modalidades de segregación y exclusión social, el tema del género, los procesos de inadaptación social. También están los fundamentos y los efectos de las políticas sociales. También el trabajo a favor de la efectivización de los derechos individuales, sociales y de integración. La consideración social de las drogadicciones. La cuestión de las infancias. Los retos sociales de la llamada tercera edad. También las formas sociales emergentes de ejercicios de la violencia. También está la protección a la biodiversidad. Ámbitos de la pedagogía social. La pedagogía social tiene ámbitos propios. La socialización, la ayuda vital y la ayuda social. Estos ámbitos se han concretado en múltiples áreas, como son el área de educación infantil. Hay países en los que esta educación la hacen educadoras sociales y no maestras. Consideran que es más función social que docente. También está el área de ayuda y asistencia a la familia. También hay el área de atención a la juventud. Esta atención se da a jóvenes en alto riesgo social, también a jóvenes delincuentes. También se encuentra el área de educación no formal de adultos. También está el área de centros y reinserción para niños y jóvenes disocializados. También está el área de atención a marginados. Así lo llaman algunos educadores especializados. En esta área se encuentran minusválidos, enfermos mentales, presos, vagabundos, mujeres, pobres, extranjeros y personas de la tercera edad. Bueno, continuando con el tema, es la educación como técnica social en su sentido y su riesgo. Bueno, la función de la educación es fundamental ya que por su finalidad tiene el introducir al sujeto de la educación en el mundo. La educación puede cumplir la función de habituar al individuo al control social si se utiliza como un instrumento de adoctrinamiento. La técnica social es una rama que puede controlar toda la sociedad, la cual guía y maneja y cambia para bien o para mal. El sentido se entiende como mecanismo de promoción, partiendo desde un concepto de educación, es entendida como un instrumento de movilidad social. La educación es como el instrumento de liberación, se podría decir, contra la opresión y la toma de ayuda de conciencia y reflexión que podríamos tener las personas. La educación es como una puerta abierta a un futuro que podríamos tener. Se convierte en un proceso que orienta al sujeto para encontrar un lugar propio en la estructura social. Para ello se debería comenzar intentando compensar las diferencias del medio familiar y social y así formar a un hombre libre. El riesgo entendido por Nassif en 1980 es que la educación se convierte en un instrumento de la clase dominante para perpetuar una sociedad que conviene a esa clase, manteniendo tanto las estructuras económicas y políticas a través de las disfunciones ideológicas de la clase dominante.
En, en el riesgo, la educación nunca es neutral, intenta siempre favorecer a un tipo de hombre que enfrenta a otro hombre, entre otros. Cuando es un mecanismo de control, los valores cívicos pueden convertirse con demasiada facilidad en un adoctrinamiento. Y esto lleva a tener una desconfianza de las garantías de control de la democracia que podría haber y de su gran contexto de quienes pretenden transformar la democracia y entampar sus intenciones del poder que podrían tener. En este sentido, el riesgo más grande es cuando se convierte en un instrumento de dominación. La pedagogía social y crítica. La pedagogía social crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación y las creencias prácticas que lo generan. Como señala Quintana de la pedagogía social, es una disciplina que proporciona la sistematización y la analización del amplio campo del trabajo social. Entre ellos podríamos destacar a Giselle, Tiarch, Moller, y quien es eso a partir de 1968 elabora una revisión de la sociedad y de la educación, viendo cómo puede esta última ayudar a resolver todos los conflictos que se puede tener planteados. En esta época de 1968 se publica la obra de Roach, que es la pedagogía social y su teoría. También merece una especial atención la obra de Moller, que fue editada en 1966 y que esta es un representante de la etapa de la óptica de la pedagogía crítica, que hacemos presente a Moller y a Wolf Kalif. La teoría crítica se denomina así porque se ocupa de elaborar con un carácter reflexivo, crítico, y su conexión es existente entre educación y la estructura social. Se intenta también profundizar en los valores subyacentes de las instituciones educativas y en el modo tradicional de pensar la realidad educativa. Bueno, la perspectiva crítica de la pedagogía social vendría a ser que la crítica ideológica de la realidad de la escuela y de las prácticas que ellas ocurren. También tendría una manera peculiar de ver la práctica educativa que han ido en gran incidencia de la educación que fue dada en décadas en una educación social y si bien fue perdiendo fuerzas en la actualidad, ya que ahora convivimos con un gran pluralismo y la cosmovisión de diferentes maneras. Los rasgos que se caracterizan en la pedagogía crítica se podría tener que se debe partir de una situación concreta, que esto se da importancia a las diferentes culturas que se podría tener y también teniendo en cuenta la memoria histórica de las diferentes culturas. También es autocrítica y tiene una reflexión del colectivo como un criterio de valoración de la práctica. También se podría decir que en sus rasgos estaría que es dialéctica, que se utiliza como un modelo ecológico por el hecho del ser que se relaciona, intercontextual e intersistémico. También usa una investigación como estrategia metodológica, que sería parte de un supuestos emancipadores, que esto analiza y reflexiona sobre la observación que va a dar en la transformación de la realidad. También usa una teoría como la práctica hasta un punto de la transformación dialécticamente, que es como una consecuencia de la influencia recíproca que podríamos recibir. Y los rasgos más significativos serían que son la perspectiva de la transformación de la realidad. Trabajo social y pedagogía. El trabajo social y la pedagogía son del mismo ámbito humanista y social, el que lo que tienen en común es
formar una sociedad mejor para una mejor calidad de vida para la sociedad. También está lo que es los valores, la armonía, el trabajo y la educación. El trabajo social es una actividad pluridisciplinaria en la que intervienen también diferentes disciplinas, médicos, psicólogos, sociólogos y pedagogos. Ambas disciplinas tienen labores muy activas e importantes dentro de lo que es la educación y la sociedad. La pedagogía se centra en la educación y el trabajo social en las problemáticas sociales. Siguiente diapositiva, por favor. Entre las diferencias están que la pedagogía social y el trabajo social tienen diferentes intencionalidades a la hora de realizar su trabajo o intervenir. También está lo que es el trabajo social, trabaja con lo que es la población que necesitan asistencia, y la pedagogía trabaja con la población que necesita intervención específicamente pedagógica. Está también entre la diferencia, podemos encontrar que el trabajo social aborda los servicios sociales, la pedagogía es una relación más directa. Entre las similitudes tenemos lo que es que ambas disciplinas buscan un bienestar social, ambas se complementan y también tienen similitudes en lo que es la teoría y la práctica. Siguiente, por favor. La pedagogía pretende la mejora de la realidad educativa en la sociedad, en los diferentes ámbitos como familiar, escolar, social y laboral. Ambas disciplinas tuvieron una trayectoria común, ya que se desarrollaron en la misma época, surgieron en la misma época, pero se diferenciaron en el progreso en ese tiempo, en lo que es su origen, su reconocimiento profesional y en la formación específica. Anteriormente, la pedagogía, el pedagogo era conocido como el portador y distribuidor de lo que es el saber, mientras que el agente del servicio social era conocido como el que daba y gestionaba los recursos para terminar con las necesidades que en ese tiempo estaba la supremacía del capitalismo. Después, el conocimiento científico, las metodologías participativas y el uso de lo que es la tecnología han sido herramientas claves en el crecimiento y desarrollo de lo que es la pedagogía y el trabajo social. Eso es todo. Gracias por su atención.